Buenos días, yo soy Gonzalo Vaquero y estáis escuchando Entiende tu Salud, un podcast de divulgación científica sobre temas sanitarios contado de forma sencilla. En el episodio de hoy trataremos un tema que es de mucha actualidad, que son los antibióticos y la resistencia a los antibióticos. En primer lugar, ¿qué es la resistencia a los antibióticos? ¿Qué se entiende por resistencia a los antibióticos? Para empezar, el término adecuado no es resistencia a los antibióticos, sino resistencia a los antimicrobianos. Partiendo de esto, algunas veces se generaliza y se dice resistencia a los antibióticos. Así que nosotros lo adoptaremos así en la mayoría de las veces. La resistencia a los antibióticos como tal es el proceso que tienen las bacterias o los microorganismos, si es a los antimicrobianos, en el que adquieren mecanismos para volverse inmunes frente a los tratamientos que nosotros les aplicamos. Cabe resaltar que los antibióticos son para las bacterias, no sirve para tratar una enfermedad producida por un virus utilizar un antibiótico. ¿Y por qué es importante el tema de la resistencia a los antibióticos? ¿Por qué es crucial en la actualidad? Según la OMS, y The Lancet, que es una revista médica muy importante, las infecciones por bacterias resistentes, es decir, que habían desarrollado mecanismos de resistencia a los antibióticos, causaron en Europa en 2015 más de 33.000 muertes. Esta suma, para quien no le diga nada a alguien, es un impacto similar a la que tuvo, sumando todos los casos de gripe, de sida y de tuberculosis. La suma fue inferior al número de muertes por la resistencia a los antimicrobianos, y en España la resistencia a los antimicrobianos se estima que ascienda a 3.000 casos, el número de muertes anuales atribuibles a este suceso, por lo cual es indudable que tiene una relevancia actual. Y de forma global, ya dichas las estadísticas en España y en Europa, de forma global en todo el mundo se estima que incluso hasta 700.000 muertes están relacionadas con la resistencia a los antibióticos. Por poner algún ejemplo, la penicilina, que es un fármaco que se ha utilizado, un antibiótico, durante décadas, por ejemplo para infecciones muy variopintas como la neumonía, actualmente tiene hasta casi un 50% de resistencia en algunos países. Esto es brutal porque, ya de hecho muchas veces no se utiliza penicilina por las altas tasas de resistencia. Por lo tanto, los antibióticos se están acabando porque hubo un boom en el que se sacaron muchos antibióticos nuevos, pero hace décadas que no se sacan apenas antibióticos nuevos. Y es el momento de actuar porque si no esto va a ser irremediable. Ya la Organización Mundial de la Salud, la OMS, defendió en 2014 que la resistencia a los antimicrobianos era una grave amenaza para la salud pública. Y de hecho en 2015 puso en marcha un sistema mundial de vigilancia para controlar todo esto de la resistencia a los antimicrobianos. Este sistema se denomina GLASS, es por las siglas en inglés. De hecho, la resistencia a los antibióticos y antimicrobianos se considera hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial. Asimismo, para la seguridad alimentaria y el desarrollo. De hecho, en 2050 se prevé que incluso que aumente de importancia, o sea que esto seguramente vaya a peor, sobre todo si no hacemos nada para revertirlo. Cabe destacar que la resistencia a los antibióticos puede afectar a cualquier persona y esto no entiende de límites entre países. Da igual cuál sea la edad, el país, no importa. También es cierto que la resistencia a los antibióticos es algo natural. Las bacterias, los microorganismos se van haciendo inmunes. Sin embargo, este proceso está acelerando y es por una serie de medidas que ahora comentaremos y de cosas que estamos haciendo mal. De hecho, cada vez es mayor el número de infecciones cuyo tratamiento es más difícil.
estos son infecciones súper frecuentes. La neumonía, la tuberculosis, gonorrea, distintas infecciones sexuales, la salmonelosis. Y todo esto es por la pérdida de eficacia de los antibióticos que tenemos. Porque nosotros tenemos un arsenal limitado de antibióticos y hay una serie de escalones. Hay algunos antibióticos que solo son de uso hospitalario. Es para evitar la resistencia a los antibióticos. Pero aún así, ya estos están fallando y es que es el último escalón, no hay nada. Además, la resistencia a los antibióticos es obvio que prolonga la estancia en el hospital. Esto incrementa los costos médicos y además aumenta la mortalidad, porque el hecho ya de estar ingresado aumenta la mortalidad. Por poner algunos ejemplos de microorganismos que más frecuentemente tienen resistencia, son la Escherichia coli, que es el patógeno más frecuente del ser humano, el Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, el Salmonella. También hay muchas tasas de recurrencia en tuberculosis, VIH. Es decir, también las resistencias pueden estar en hongos, en virus, como en el caso del VIH. Por lo tanto, allí donde los antibióticos se pueden adquirir sin tener una receta médica, que suele ser en los países menos desarrollados, la aparición de farmacoresistencia empeora de forma muy alarmante y si no se toman unas medidas urgentes, el mundo está abocado a una era post-antibióticos. Hubo una era pre-antibiótico en el que hubo muchísimas muertes por infecciones. Ahora es verdad que las tasas de muerte por infecciones son infinitamente menores, pero hay que tomar medidas urgentes. Y cuando ya no se pueden tratar las infecciones con los antibióticos que nosotros disponemos de primera línea, es necesario utilizar fármacos más caros, con lo cual esto también incrementa los costes de la atención sanitaria y esto también nos repercute a todos los ciudadanos de manera directa e indirecta. Según un estudio un nuevo Eurobarómetro que reflejaba el conocimiento de los ciudadanos sobre los antibióticos y las tendencias para cuándo utilizarlos, se hizo una pequeña encuesta, una gran encuesta, pero con una pregunta bastante simple, que es qué opinaban los individuos de España para tratar el resfriado común. Un 40% de la población general de España opinaba que el resfriado común se curaba con antibióticos. Esto es totalmente falso, siendo una enfermedad tan frecuente, y es que además está producida por virus. Y el 40% de la población española seguía pensando que se trata con antibióticos. Y esto no es baladí, porque un paciente que piense que tiene un resfriado común, lo cual es más que frecuente, puede que coja una cajita de antibióticos de amoxicilina que tenga en su armario y se la tome porque cree que así se reduce la tasa de resfriados. Esto es falso. Sin embargo, a pesar de que un 40% de los individuos pensaban esto, 2/3 de toda la población europea dice que desearía tener más información al respecto, por lo que no toda la responsabilidad cae en los ciudadanos. También es cierto que en España la tasa de uso de antibióticos es bastante mayor que en muchos de los demás países europeos. Entonces, siguiente parte, ¿cuáles son los principales errores al dar un antimicrobiano, al dar un antibiótico? ¿Qué es esto que causa las resistencias? Tienen responsabilidad distintos profesionales, desde profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, veterinarios, incluso los pacientes también tienen responsabilidad, pero también los políticos. Entonces vamos a ir por partes. Los principales errores a la hora de dar un antimicrobiano es, por ejemplo, la elección inapropiada del tratamiento. Aquí se evidencia un claro déficit de formación y esto, las tasas no son despreciables, en el que es el antimicrobiano que se elige
no es el apropiado. En segundo lugar, una mala elección de la dosis a tomar. No es igual tomar menor dosis que mayor, porque si tomas una dosis inferior, además de no curarte, vas a poder provocar que los microorganismos se hagan resistentes. Entonces esto va a ser un círculo vicioso. Y por otro lado, una dosis mayor de la necesaria tampoco es beneficioso. La duración del tratamiento también es importante por lo mismo. Si te tomas el tratamiento a la mitad, puede que no te cures del todo, aunque se te vayan los síntomas, tú piensas que te has curado, pero no es así, el microorganismo sigue en ti y además de volver a tener la enfermedad, seguramente ya hay mayor tasa de resistencia y tengas que cambiar de antibiótico o lo que sea. Otra causa de resistencia es el dar un antibiótico como profilaxis, es decir, para prevenir en algún momento en el que no esté probada la eficacia. Un ejemplo de esto es en una cirugía en el que van a abrir una parte del organismo del paciente, se suele dar antibiótico como profilaxis, que se dice como prevención. De todas formas, hay bastantes ocasiones en las que se da que no se debería dar. Y esto, bueno, evidentemente es responsabilidad de los sanitarios. Y en último lugar, otro de los principales errores al dar antimicrobianos, otra de las causas, es una formación deficiente de los profesionales. Y es que uno de los problemas es que los médicos se forman con médicos, o sea, de igual a igual. Hay que fomentar los equipos multidisciplinares y además asumir cada uno nuestro desconocimiento y formarnos de una manera continua. Vamos a ir desglosando cada uno de los responsables, desde los sanitarios, los pacientes, políticos y veterinarios, para dar algunas sugerencias. Entonces, ¿qué sugerencias podríamos dar a los sanitarios para disminuir la tasa de resistencia a los antimicrobianos? En primer lugar, que se realice una buena interpretación de las pruebas microbiológicas. Esto quiere decir que si tenemos un cultivo bacteriano, no siempre porque sea positivo el cultivo es necesario dar con antibiótico. Por ejemplo, en una infección del tracto urinario es muy frecuente que haya bacteria en la sangre o en la orina, pero si es asintomática, no está demostrado que sea eficaz el tratarla, por lo cual no siempre que sea positivo los microorganismos hay que tratarlo. En segundo lugar, las muestras para microbiología hay que tomarlas, y esto es importante, antes de dar el tratamiento antibiótico, porque en caso de tomar la muestra una vez que ya se le ha dado al paciente el tratamiento antibiótico, esta misma muestra se puede alterar. Por otro lado, hay que valorar la gravedad real del paciente. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces un paciente que parezca grave, que tiene una sepsis, o un paciente con un cáncer, con una inmunodepresión, se le da un antibiótico antes de hacerle ninguna prueba o se le da antibiótico antes de tiempo y por un lado no tenemos que olvidar distintos riesgos y las altas tasas de mortalidad que pueden existir, pero tampoco hay que ser alarmista y dar antibióticos de más. A continuación hay un concepto que es diferenciar entre infección y colonización. Infección se refiere a cuando tenemos un microorganismo que se multiplica, pero que además genera una respuesta inmune. Y esto lo que provoca es la clínica, que haya signos y síntomas. Sin embargo, una colonización no tiene, o sea, se define porque el microorganismo se multiplica, pero no genera una respuesta clínica. Entonces hay que diferenciar entre colonización, que no es necesario dar antibiótico o antimicrobiano, e infección, que sí que es más probable que sea necesario. Otra de las causas frecuentes de resistencia a los antimicrobianos
es dar tratamientos a base de combinados de antibióticos. Normalmente no se dan combinados de antibióticos y hay que saber discernir cuándo es bueno y cuándo no. Hay patologías en que sí es bueno, la tuberculosis sí es útil y todo esto está estudiado por las tasas de resistencia, por los tiempos de la enfermedad, pero hay enfermedades como a lo mejor una simple faringitis en que puede que haya costumbre en dar amoxicilina clavulánico, por poner un ejemplo, y puede que sirviera solo con la amoxicilina. Se da amoxicilina clavulánico un poco para prevenir, pero esto muchas veces es totalmente innecesario y de hecho es perjudicial. No solo ya por las resistencias que puede crear, sino porque el dar más antibióticos puede generar más efectos secundarios. El ácido clavulánico es muy frecuente que dé diarrea. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. También es importante que los sanitarios sigan las guías locales y nacionales. También cada hospital suele tener guías. Las guías las hacen expertos en el tema, que no todos tenemos que ser expertos. Y está basado en la mejor evidencia científica posible, o al menos que hayan podido reunir. Entonces, aunque es verdad que cada enfermo es diferente, es importante ceñirnos a las guías locales y nacionales, que para eso están hechas. Por otra parte, hay que dar el antibiótico, esto es un concepto importante, hay que dar el antibiótico con menor espectro posible, pero que sea eficaz. O sea, no tenemos que dar un espectro que cubra a todos los microorganismos, sino tenemos que intentar ajustar al máximo, siempre y cuando sea eficaz, porque si intentamos abarcar a muchas bacterias, aparte de afectarnos más a nuestra propia flora bacterial de nuestro organismo, se ha demostrado que hay mayor tasa de resistencias. Entonces, esto es importante, utilizar el menor espectro posible. También hay que reevaluar de vez en cuando, de forma periódica, el tratamiento antibiótico, ver cómo ha evolucionado el paciente. Normalmente el paciente debe mejorar a las 72 horas, a los 3 días más o menos, de recibir el tratamiento. Si no ha mejorado, es posible que haya que plantear un cambio. También hay excepciones. Bueno, la endocarditis a lo mejor necesita más tiempo para ver si ha mejorado el paciente, pero esto hay que tenerlo en cuenta, que es importante reevaluar. También es importante medir el consumo de antibióticos en una región, en un hospital, y evaluar sus resultados. Es fundamental hacer un análisis completo de todo. También conocer la epidemiología del lugar, saber los datos, saber qué tipo de microorganismo es más frecuente que sea resistente en un lugar u otro. Si sabemos que es muy frecuente que tal bacteria sea resistente a un antibiótico, pues no se lo damos a priori, o eso, hay que investigar sobre la epidemiología del lugar. También es importante, aunque ya parece un poco utópico, que para luchar contra la resistencia a los antibióticos y antimicrobianos es importante desarrollar nuevos antibióticos y antimicrobianos. Como ya dije al principio del podcast, hace muchísimos años que no se sacan antibióticos nuevos, familia de antibióticos nuevos. Esto, bueno, seguro que hay muchísimos campos por los que investigar, pero hay poca financiación y lo que no tiene financiación pues no se saca para adelante. Y bueno, y menos en los países desarrollados, que ya están más controladas las enfermedades infecciosas, por eso se promueve tampoco el desarrollar nuevos antibióticos, sino que nos centramos en otro tipo de patologías que no son las infecciosas. Y por último lugar, en los sanitarios, y políticos, es crucial invertir en investigación y para desarrollar nuevos antibióticos, como hemos dicho, pero también para vacunas, para productos diagnósticos y para otros instrumentos. El invertir en investigación no nos va a dar seguramente un resultado inmediato, pero es crucial y la evidencia lo dice. Vale, pasando a los pacientes.
¿Qué pueden hacer los pacientes para combatir todo esto? Que es lo que le interesará a muchos de vosotros. Es importante que los pacientes tomen antibióticos únicamente cuando se los prescriba un profesional sanitario. No porque tenga un resfriado tomarse un antibiótico, que para eso están formados los sanitarios. Hay que tomarlo únicamente cuando lo diga el sanitario. Si no, a la larga es que nos puede repercutir a nosotros volver a tener esa enfermedad y que no nos curemos. No hay que pedirle a los sanitarios, a los profesionales, antibióticos si ellos consideran que no son necesarios. Es decir, no insistir, ellos ya lo saben. Y por otro lado, hay que seguir siempre sus instrucciones, tanto respecto al uso como cuándo tomarlos, las dosis. No utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otras personas. Es importante no guardar los antibióticos, ver la fecha de caducidad. Bueno, esto es obvio, es que hay que seguir las recomendaciones de los médicos. Por otro lado, también los pacientes, para combatir la resistencia a los antibióticos, pueden hacerlo previniendo las infecciones, lavándose las manos, preparando los alimentos en unas condiciones que sean adecuadas, evitando el contacto cercano con enfermos, adoptando medidas de protección, en definitiva, evitando el adquirir distintas infecciones. Para preparar los alimentos es importante 5 reglas, que es mantener la limpieza, separar los alimentos crudos de los que están cocinados, realizar un cocinado completo, no dejarlo incompleto, el de la comida, mantener los alimentos a una temperatura adecuada y que sea segura, y en quinto lugar, utilizar agua y materias primas que sean inocuas. El sector agrícola, ¿qué tiene que ver en la resistencia a los antimicrobianos? Bueno, pues distintos estudios, puede que se exagere un poco, pero incluso se estima que el número de antibióticos y antimicrobianos que se utiliza en ganadería sea el 72%, bueno, más del 70% de los antibióticos totales. O sea, sería un 70% en animales y un 30% en humanos, que la cantidad de antibióticos puede incluso ser mayor en animales que en humanos. Puede que esto esté sobreestimado, pero es indudable que la tasa de antibióticos en animales es muy alta y evidentemente mucho mayor de lo recomendado. Por lo tanto, los veterinarios y los encargados de ganadería tienen mucho que ver aquí, tienen responsabilidad y tienen culpa, pero también tienen capacidad para reaccionar ante este problema. Por otro lado, también sabemos que la demanda de la proteína animal en nuestra dieta no ha dejado de crecer y esta demanda se ha tenido que suplir de algún modo y los antibióticos ha sido uno de ellos. Es verdad que los antibióticos se utilizan de forma rutinaria en los animales para disminuir su mortalidad, pero se usan en exceso y eso también está comprobado, es decir, se utiliza para aumentar la productividad, pero se usa de manera exacerbada. Algunos países que se denominan puntos calientes de administración de antibióticos, sobre todo en la ganadería, son sobre todo aquellos con unos ingresos bajos y donde hay sobre todo unos medios deficientes de seguimiento. Estos puntos calientes son algunos como el noreste de la India, de China, el norte de Pakistán, Irán, Turquía Oriental, la costa sur de Brasil, Egipto, Vietnam, áreas de la Ciudad de México. Es decir, como veis, países que no tienen los mejores medios de seguimiento, pero que por otro lado tienen unas tasas de producción ganadera muy alta. Y esto no solo afecta a los animales, que sus microorganismos y sus patógenos van a desarrollar resistencia, sino que esto también nos afecta a nosotros. Nosotros nos tomamos la proteína animal y además también hay microorganismos que pasan de animales a los seres humanos y bueno, y viceversa. Entonces, si es resistente a un antibiótico que es de la misma familia que solemos tomar nosotros, puede que la enfermedad que vayamos a tener se complique mucho más por el hecho de ser resistente.
Por lo tanto, hay que administrar los antibióticos en animales únicamente bajo la supervisión veterinaria y además realizar distintos controles. No hay que utilizar los antibióticos para estimular el crecimiento. Tampoco hay que negarlos completamente. Los antibióticos en los animales pueden ser útiles y si hay una mayor demanda de la proteína animal en la sociedad, pues hay que suplirla de algún modo, pero no hay que pasarse, como todo. Una medida eficaz sería vacunar a los animales. En vez de utilizar antibióticos para tratar una patología, les podríamos vacunar y así no tener que utilizar los antibióticos. También habría que fomentar y aplicar las buenas prácticas en todos los eslabones de la producción alimentaria. Esto no es solo a la hora de alimentar a las vacas o a los terneros, sino en toda la cadena de producción. Y hay que fomentar la seguridad biológica en las granjas, esto es evidente, o sea, para que no adquieran infecciones. Si no adquieren las infecciones, no sería necesario dar antibióticos. En último lugar, para terminar este podcast, vamos a terminar con un apartado de falsas creencias que hay en torno a los antibióticos, por si alguno os es útil. Es frecuente que se asocie la fiebre con la infección y por tanto la infección con un antibiótico. Pero no siempre que haya fiebre hay que dar un antibiótico, porque no siempre que haya fiebre está causado por una bacteria, puede estar causado por un virus o lo que sea. Entonces es falsa la relación esta de fiebre igual a antibiótico. Tampoco es verdad la creencia de que los antibióticos son inocuos. Los antibióticos, ya dejando aparte el tema de la resistencia, tienen efectos secundarios y hay que tenerlos en cuenta. En tercer lugar, a un paciente grave no hay que cubrirlo todo, hay que, como hemos dicho, dar un antibiótico con el menor espectro posible. No hay que dejarse cabos sueltos, pero tampoco hay que pasarse. Sobre la eficacia de los antibióticos, no siempre es mejor dar dos antibióticos que uno. Hay que evaluarlo. De hecho, los antibióticos pueden interaccionar entre sí y que de hecho sea peor dar 2 antes que 1. También hay un mito que se llama el mito de la simplificación, que dice como va bien no lo cambio. Bueno, no siempre las cosas que se han hecho de igual forma a lo largo del tiempo hay que dejarlas como están. Si va bien un antibiótico tenemos que intentar reducir el espectro sobre el que actúa, como hemos dicho. Sobre la duración se opina, más vale que sobre que no que falte, ¿no? El antibiótico. Igual que no tenemos que tomarnos menos cantidad de antibiótico de lo que nos dice el médico, tampoco tenemos que pasarnos, tenemos que tomar lo que nos diga. Y sobre las resistencias, cabe decir que hay gente que dice que no tiene remedio y que además es un proceso natural, pero esto tampoco es verdad. Las resistencias a los antibióticos y antimicrobianos sí tienen remedio y como hemos visto hay muchas posibles soluciones, pero es verdad que hay que tomarlas de forma conjunta y global, pero cada uno podemos hacer aportar nuestro granito de arena y esto no debemos olvidarlo. No tenemos que caer en un proceso de impotencia o de indefensión aprendida. Cada uno podemos aportar un poco y es necesario. Vale chicos, pues vamos a terminar aquí el podcast. Espero que os haya gustado. Es un tema que creo es bastante importante que la gente conozca porque también preguntan bastante. Y nada, no olvidéis seguirme en las distintas redes en que escuchéis podcast, en la web y os dejo el Twitter Entiende tu Salud en la descripción. Muchas gracias.